Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos a esta sesión de análisis, discusión e intercambio en el que habremos de abordar un tema para el que todavía no existe una unidad de pensamiento entre los profesionales sobre el concepto de la educación física. Pero antes, tengo el gusto de presentar a los participantes de la sesión del día de hoy. Nos acompaña en primer lugar la maestra Montserrat Lara. Ella es egresada de la Normal Queretana, licenciada en Educación Física, la generación 2011-2015. Cursó una maestría en el Instituto de Estudios Universitarios en Puebla entre el 2015 y el 2017. Actualmente se desempeña como docente de la licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación en la Universidad Marista Campus Querétaro y también se desarrolla y se desempeña como maestra de grupo en la Secundaria General número 5 Daniel Ortiz Esquivel de Querétaro, en la UCEBEC de Querétaro. También nos acompaña el doctor Antonio Martínez, él haciendo un intento por resumir su trayectoria y su experiencia, nada más dejar ahí sobre la mesa que está postulándose para un doctorado en pedagogía, 30 años de trayectoria profesional en el desempeño de su labor como docente al frente de grupo y además en la misma escuela desde que egresó de la licenciatura en Educación Física en la ESEF. Y bueno, ha publicado una enorme cantidad de trabajos y todavía tiene uno pendiente por allí que espero que pronto ya podamos ver materializado. Nos acompaña también el maestro Enrique Gudiño, egresado también de la Normal, actualmente como coordinador de la licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad Marista, y también con una trayectoria muy impresionante y muy importante. Y su servidor, Rubén Montes de Oca, egresado del ESEF, también en la generación 88-92, y pues entre todos tratando de desarrollar este tema en el que, decía yo en la introducción, no hay una unidad de pensamiento y también tampoco parece haber que haya un propósito claro, digamos, tratando de analizar todos estos enfoques que tiene el concepto de educación física, pareciera de pronto diluirse un poco estos conceptos que pasan a través de diferentes puntos de vista, diferentes líneas de pensamiento. Y lo que sí queremos como propósito en esta reunión, básicamente, es relacionar la práctica docente actual a estos conceptos que desde hace tantos años se mantienen en la mente de todos a través de todos los autores que los han abordado y también, por supuesto, pues tratar de analizar cómo estos conceptos han influido en la práctica docente a la hora de desarrollar las sesiones con los muchachos. Yo para iniciar les propongo, ¿qué les parece? Que podamos analizar por qué abordar el concepto de educación física. Cuando escogíamos el tema, cuando seleccionábamos de qué hablar, Toño decía que los conceptos son importantes, que hay que partir de los conceptos para poder después comprender todos los procesos. Entonces, Toño, si quisieras iniciar para ir desarrollando la justificación de por qué abordamos esta sesión desde aquí. Sí, bueno, principalmente, bueno, voy a empezar con la palabra concepto, que al final Claro. el concepto es la representación mental de un objeto, de una situación, de un hecho. Entonces, si yo digo, ahorita les comento silla, creo que todos en la mente nos podemos hacer o nos podemos imaginar las cuatro patitas o el respaldo y el para qué sirve, ¿no? La ventaja es que aquí todos podemos entender esa palabra, ese concepto. Entonces, cuando hablamos ahora ya de algo más importante, en este caso de educación física, pues tendríamos que partir de qué es lo que nos significa a todos y saber si todos estamos entendiendo lo mismo. Entonces, por eso yo decía, tenemos que partir del concepto para partir de entender si todos estamos entendiendo lo mismo. No sé, Sí, de Rubén, sí, acuerdo con eso. contigo. Yo creo que adicionalmente, Toño, me parece que hay un área muy importante que podremos explorar durante esta sesión y es
cómo algunos hemos abordado la educación física desde diferentes ángulos. Me explico muy brevemente. Si hacemos un análisis, y tendremos ahora oportunidad de hacerlo, programa del 1993 en el que este libro que es tradicional, que tiene estas pastas anaranjadas, en el que se abordaban conceptos, por ejemplo, como el de las fases sensibles del desarrollo motor, hasta esta nueva propuesta que en el 2022 surge, abordando ahora la educación física desde otra perspectiva, desde otro ángulo. A mí me parece, Toño, Enrique, Monse, que estos conceptos, que si bien van dándole significado a la práctica docente, en alguna medida la condicionan, Quique, porque si yo abordo el concepto desde la motricidad, a lo mejor descuido, esto entrecomillado y con todo el cuidado del mundo lo expreso, a lo mejor descuido otra línea de formación en los muchachos. A lo mejor si el deporte de iniciación tiene más relevancia para algunos profesionales, a lo mejor descuidamos algún otro concepto. Yo quisiera, Quique, que tú pudieras abordar un poquito este concepto de contextualidad. Es decir, yo puedo ser capaz de seleccionar algunos elementos que integran los programas y atribuirles mayor o menor importancia. ¿Cómo lo percibes? Sí, profe, ya lo comentaba usted, pues a lo largo de estos años, los programas, los planes han cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo platicábamos y a lo mejor Monse no me dejará mentir. Este concepto ha ido cambiando en base a lo que la sociedad piensa de la educación física también, o en lo que la mayoría, como nos lo plantean, piensa de la educación física. Sin embargo, nosotros sabemos que pues la educación física ha tenido varios cambios. Desde que usted lo dijo, esta etapa de las fases sensibles, pero si nos vamos más atrás, hay otros programas, digo, que se conocen bien, el programa blanco, el programa naranja, el programa, digo, hubiéramos tenido todos los colores, ¿no? De los programas, pero cada etapa y cada cierto año que salió cada programa tiene su plus en la educación física, ¿no? Hasta llegar ahora que la educación física, creo yo, con el plan de la nueva escuela mexicana, deja de ser esa disciplina que antes todos sabíamos que era la educación física, una disciplina. Y como algunas definiciones y algunos conceptos nos lo dicen, ¿no? Es una disciplina. Pero yo ahí pondría otro interrogante. Digo, nosotros como educadores físicos la consideramos una disciplina o inclusive la podemos llegar a considerar ya una ciencia. En base a lo que hemos vivido en estos 30 años de trayectoria del profe Toño, en la trayectoria de la maestra Monse, en la trayectoria de usted, profe, ¿qué concepto le damos nosotros, educadores físicos, a a la educación física? ¿O desde qué concepto trabajamos nosotros la educación física, no? Porque sí podemos trabajarlo desde la disciplina, pero también podemos trabajarlo a partir de una ciencia. De acuerdo, yo creo que en ese sentido queda muy claro que los conceptos, en un sentido estricto, sí influyen, inclusive pueden llegar a condicionar la labor docente. Entonces, yo creo que como parte del inicio de este análisis, me parece que podemos pasar ya a hacer una revisión muy breve de todos estos conceptos que se han ido integrando a lo largo del tiempo. Entonces, yo te pediría, Toño, si gustas empezar con los que traemos ya preparados. Bueno, vamos a ver. La evolución de la educación física a lo largo del tiempo se ha desarrollado en función a varias líneas de pensamiento muy claras: el conductismo, la biología, el deporte, la filosofía, la sociología y la pedagogía propiamente. Así, por ejemplo, citando al filósofo Platón, mente sana en cuerpo sano. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define a la educación física como conjunto de disciplinas y ejercicios encaminados a lograr el desarrollo y perfección corporal. El programa de 1993 define a la educación física como la disciplina pedagógica
que contribuye al desarrollo armónico del individuo mediante la práctica sistemática de la actividad física. En la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte, la UNESCO pone a la educación física, la actividad física y el deporte al servicio del desarrollo humano e insta a adherirse a esta carta y difundirla a fin de que todos sus principios puedan convertirse en realidad para todos los seres humanos. La educación física contribuye notablemente en la formación armónica e integral del ser humano, en sus diferentes áreas de su cognición, corporeidad y motricidad, además de que educa desde una perspectiva axiológica, resaltando primordialmente los valores por medio de la actividad física, encauzada en el juego, parte lúdica natural del niño y de la niña, mismos que le ayudan para su vida cotidiana, además de que es incluyente y sociabiliza, esto es, por mencionar algunos de los grandes beneficios que son considerados de su parte. Según Cajigal, en 1968, afirma que la educación física es el proceso o sistema de ayudar al individuo en el correcto desarrollo de sus posibilidades personales y de relación social, con especial atención a sus capacidades físicas de movimiento y expresión. Para Jean Piaget, su definición acerca de la educación física se basa en la combinación de prácticas corporales junto con la inteligencia, de manera que los niños a través de los ejercicios de educación física desarrollan y estructuran su inteligencia. Para Domingo Blázquez, la educación física se convierte en una pedagogía de las conductas motrices, en la medida que trata de optimizar o mejorar las conductas motrices de los educandos. Según Gómez, la educación física es una disciplina pedagógica que debería ocuparse de crear las condiciones para el desarrollo de la corporeidad y la motricidad, para dar respuesta a las necesidades del sujeto que aprende, en un contexto determinado y en una sociedad cambiante, con conflictos de clase y culturas. No sé si quieras que revisemos alguna parte de los conceptos. Si quieres continuar, Quique, y ahorita nos vamos deteniendo en los enfoques Sí, con la por aquí definición de creo yo que podemos Parler. hacer ya un pequeño debate, ¿no? El qué tanto podemos llegar a este concepto por medio de la clase de educación física. Yo lo compartía y lo comentaba, el profe Toño y yo estamos en primarias, pero la maestra Monse está en secundaria. Digo, usted se ha trabajado a nivel preparatoria, a nivel primaria, tenemos varios, digo, no dejamos de lado que hemos trabajado en diferentes niveles, pero en base a estos conceptos, ¿qué tanto yo como educador físico los he aplicado en mi práctica? ¿No? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, sí, sí he trabajado esta parte de la motricidad, de la corporidad, pero la pregunta aquí es, ¿a cuál le doy la mayor importancia para yo llegar pues al perfil de egreso del niño en primarias? Pero ¿qué importancia le da la maestra Monse cuando recibe a los niños de primaria a secundaria a este concepto de educación física? Digo, otra vez vuelvo a mi perspectiva, yo trabajo y sabemos que venimos después de una pandemia, trabajamos un poquito más la motricidad que otros tres ejes que nos marca ahorita el programa. Digo, y nos marca ahorita el programa porque tenemos este brinco del programa anterior a la nueva escuela mexicana, entonces es un ir y venir, ¿no? Entonces no podemos dejar de lado uno cuando ya estamos en otro y tenemos que trabajar con los niños. Cuando en plena pandemia, pues nos hacen cambiar de programa, entonces tenemos que ver hasta dónde llega este concepto de educación física en la práctica. Digo, yo en la práctica no puedo decir, si lo ponemos en porcentajes, no puedo decir lo cumplo al 100%. Aquí yo Claro. quiero decir ahorita, a comentar algo. Una cosa es la parte teórica y lo que viene en los libros, pero también hay que decirlo que los últimos programas nos dan al profesor de educación física la libertad de preparar y al final somos los que decidimos qué es educación física. Y eso lo han hecho los últimos programas, inclusive la versión para el 2022 también habla de esa libertad de poder adaptar a la clase. Entonces al final el currículum lo decidimos nosotros los maestros de grupo
Y por eso también era la importancia de hablar del concepto de educación física, porque aunque en los libros está, en la práctica puede cambiar. No sé qué opina Monse también. Aquí, por ejemplo, me parece muy interesante ya cómo están abordando ustedes lo que es este concepto, pero sí nos vamos a esta realidad subjetiva con base a la perspectiva que tiene cada uno de nosotros. Desconocía que el maestro Antonio era de nivel primarias y como comenta el maestro Enrique, o sea, de verdad afirmo que los contextos son sumamente diferentes, además de estas etapas emocionales que se empiezan a desarrollar en esta etapa de la adolescencia. ¿Y qué pasa entonces? Que la educación física que yo trabajo varía con base a lo que ustedes trabajan en primarias. Y mi contexto muchas veces orienta más hacia una, ¿cómo decirlo? Hacia un trabajo más deportivo, de una índole que les permita a los chicos desenvolverse en escenarios que a lo mejor no han tenido, porque vemos que muchas veces en primaria sí se lleva un deporte educativo, pero no trasciende en todos los escenarios. Entonces, todos estos escenarios muchas veces no los viven las personas, porque también otra realidad que vivimos es la cantidad de alumnos que tenemos. Desconozco cuántos alumnos tienen ustedes en un salón de clases. En los míos oscilan entre los 35 hasta los 45 alumnos. Entonces, es buscar estrategias que puedan ir incluyendo a todos. Sin embargo, pues la realidad es que de una u otra forma es muy complicado que todos vayan haciendo este avance progresivo, aunque se trabaje de una manera sistémica, aunque se trabaje con estrategias donde se busque esta inclusión, esta equidad de la educación física, cuando muchas veces pues están también estos contextos familiares, sociales, académicos, etcétera, los perfiles que maneja cada alumno. Entonces, siento que empezamos a desglosar de cierta forma nuestra forma de trabajar la educación física y pues creo que muchas veces terminamos, buscando una estrategia que busque globalizar en nuestro entorno a la mayor cantidad de alumnos. Entonces es cuando, ok, el programa me pide que sea o que me enfoque en este aspecto motriz, intelectual, bueno, cognitivo, emocional, pero pues también, ok, los alumnos están más interesados en el trabajo deportivo, están más interesados en el juego lúdico. Ahora sí que para terminar en este sentido es entender primero qué queremos trabajar a través de este concepto de la educación física, cómo lo queremos trabajar con base a estas realidades que los programas a veces no asimilan de esta manera literal y piensan que uno tiene las mejores condiciones todo el tiempo, que los alumnos están con toda la disposición en todo momento, así como los directivos, compañeros maestros, padres de familia. Entonces, esta realidad o este concepto se va modificando, ahora sí que con base a cómo lo vamos viviendo cotidianamente a través de los años, a través de las distintas generaciones con las que tenemos la oportunidad de llevar a cabo lo que es la educación física. Gracias. A ti, Monse. Yo quisiera retomar dos conceptos que durante tu exposición me parecen relevantes para ir perfilando el tema de la discusión, específicamente sobre los conceptos. El número uno de lo que tú mencionaste tiene que ver con que todo mundo sabemos los temas que tenemos que desarrollar. Todo mundo tenemos muy presente cuáles son las metas en cada nivel, es decir, tanto en primaria como en secundaria, y qué interacción tienen tanto el deporte de iniciación como, en este caso, aspectos de motricidad y algunos otros que están generados en los programas. Yo quisiera preguntarles a los tres para ver si logramos eh, darle una línea de seguimiento lógica. Esta presión que de pronto ustedes tienen en el sentido de desarrollar un programa estrictamente, por ejemplo, motriz, pero también la necesidad de preparar a sus equipos representativos en estos torneos que hay, ¿no? Entre escuelas y entre sectores, etcétera. Entonces, Toño, tú tienes muy recientemente la experiencia de haber llevado a una competencia a un grupo de niños
Y evidentemente tuviste que adaptar tus contenidos para poderle también dar prioridad a la participación en estos torneos. Ahora que está sintiendo el maestro Enrique, es muy probable que te haya pasado, Enrique, que la competencia tiene una relevancia muy significativa, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar su punto de vista. A quien guste empezar, Toño. En esa parte te puedo comentar que yo empecé todavía con la oportunidad de tener horas especiales, específicas para trabajar deportes, y entonces teníamos educación física y deportes. Han ido cambiando Excelente. las condiciones, una de las cosas que dije está Monse, y llegó el momento en el que la prioridad es la clase de educación física, y aquí por lo menos en la Ciudad de México el deporte quedó en segundo plano, y los que seguíamos participando teníamos que buscar o momentos del recreo o algún momento de la clase para usar educación física. La ventaja que teníamos ahí es que no había presión y no había nada de que teníamos que sacar los primeros lugares o buscar ganar. Entonces, eso es una ventaja. Ahora se vuelve a retomar, pero aún así, al no tener horas, tenemos que adaptar algunos tiempos, ver la programación o la planeación. Pues necesitamos ver eh, patrones básicos. Pues como yo estoy trabajando tenis de mesa, pues vamos a manipular y vamos a jugar con la raqueta y la pelota de tenis de mesa, ¿no? Los patrones Entonces, básicos, claro. sí, y pues así es como vamos modificando, adaptando, pero también eso es con base en nuestra experiencia, nuestro gusto, y otra vez le damos nuestro toque al concepto de educación Enfoque. física y le damos nuestro enfoque de educación física. No sé, Enrique, a él cómo le ha ido. Aquí en Querétaro todavía tenemos horas de enseñanza deportiva, profe, y tenemos las horas directas. Sin embargo, yo en mi último ciclo reducen las horas de enseñanza deportiva. Reducen las horas de enseñanza deportiva y es más importante las horas directas. Pero cuando llegan los torneos, tienes que inscribir equipo. Aunque no tengas horas de enseñanza deportiva, pero tienes que inscribir equipo y creo que por ahí la que nos puede ayudar un poquito más en esto es Monse, que recientemente tienen las etapas municipales, estatales, digo, de zona, y ahorita baja las estatales en handball, entonces yo creo que es más complicado que tengas horas de enseñanza deportiva más al centro, más a la ciudad, que en las comunidades. Sin embargo, en las comunidades no se aprovecha y como dijo el profe, pues seguimos buscando de dónde agarrar el deporte en la educación física. Adelante, Monse, ¿qué opinas? Efectivamente, miren, en lo personal, por ejemplo, yo veo estos escenarios deportivos como la oportunidad donde los alumnos pueden vivir de verdad la experiencia de la educación física, porque en sí el escenario en la clase, pues sí les permite ya este desahogo, este cambio de escenario, de salir del aula, etcétera. Sin embargo, cuando ellos ya viven en otros contextos, con otras personas, con otros alumnos, ahora sí que coetáneos, que se dan cuenta que tienen esta posibilidad de compararse en rendimiento, entonces tienen esta oportunidad de decir, aunque yo llevo esto, yo he avanzado esto, de saber cómo iniciaron antes de llegar a donde están. El maestro Enrique lo dice, efectivamente, yo tuve esta semana pasada muy pesada con respecto a eso. Y no solo esta semana pasada, porque, bueno, al menos en secundarias no tenemos horas destinadas a lo que es el deporte nada más. O sea, yo tengo que hacer estos ajustes curriculares con respecto a que tengo que trabajar los contenidos que dicta el programa que tengo en mi planeación y además buscar esta preparación, porque como dice el maestro Enrique, o sea, aquí en la ciudad, en comparación a lo que son las comunidades, pues lo que se busca es esta representación de verdad de que mi institución va a ir a hacer un buen papel. Y creo que también va mucho de la mano con el maestro, ¿no? O sea, en lo personal también es sí, si vamos a ir a competir es porque vamos a ir a competir, no solo a pasearnos, porque pues también es como buscarle este sentido de disciplina que brinda el deporte, que es otra cosa que me gusta trabajar. Entonces, cuando ya se busca hacer todo esto, de verdad, uno
pues no sé cómo termina haciéndole, o sea, de verdad la administración va de la mano con todo esto. Se buscan todas estas estrategias que hasta uno nunca sabe que son posibles, pero finalmente es por lo que ustedes dicen, ¿no? O sea, es el gusto, es el hecho de que tú le puedas brindar al alumno esta oportunidad de vivenciar este escenario de la educación física en una realidad que pocos lamentablemente son capaces de vivir. Entonces también es esto, o sea, ¿de qué manera podemos seguir promoviendo el deporte? ¿De qué manera podemos seguir haciendo que este escenario deportivo sea directamente de la mano de lo que es la educación física para que pues más personas, más alumnos puedan acceder a él? Gracias. Lo maravilloso de estos ejercicios es que uno hace una propuesta de trabajo y las sesiones se van desarrollando para donde les va dando la gana, ¿no? A mí, ahorita ustedes acaban de abordar un tema que pudiera ser motivo inclusive de una nueva reunión, de una siguiente reunión en la que analizamos o analicemos cómo estas prioridades que van cambiando a lo largo del ciclo escolar, en la que de pronto la participación deportiva tiene una relevancia mayor, cómo estas pueden llegar a ocasionar algún tipo de distracción, algún tipo de desatención. Por ejemplo, ahora estoy pensando que todos estos niños que no se integran a los equipos representativos de sus diversas instituciones, ellos se quedan en stand-by por algún tiempo. Ellos tienen que tener una adaptación de su programa mientras transcurre la preparación de los equipos que van a participar. Por lo tanto, habrá que hacer esas estrategias de las que habla la maestra Monse, a través de las cuales tú satisfagas las necesidades de todo un grupo, porque nada más al evento deportivo a lo mejor van a participar unos cuantos, y el resto, ¿qué hacemos con ellos, no? Entonces, me parece muy interesante los planteamientos, porque nos permiten ir explorando cuáles son nuestros recursos como docentes para poder atender las necesidades, no nada más, y esto es una eterna discusión en materia de educación física escolar, no atender únicamente las necesidades de los muchachos cuyos rendimientos y desempeños son superiores, sino voltear a ver a estos niños que tienen algunas necesidades especiales de atención sobre los cuales de pronto pudiéramos cometer algún error y desatender. Yo quisiera, antes de continuar con las definiciones, porque el concepto de definiciones, esta parte fundamental en la que revisamos estos conceptos, es fundamental. Yo en días pasados platicaba con mis alumnos en la universidad y les preguntaba, ¿con cuál de los conceptos de la educación física se identifican? Y ellos se quedaron pensando, bueno, pues ¿cuántos hay, no? De tal manera que se reduce tanto este ámbito que de pronto no sabían que Jean Piaget tiene una propuesta pedagógica y de que Estrada Cajigal era un pedagogo que de pronto se orientó hacia el deporte escolar. Entonces, antes de pasar a esta parte, yo quisiera preguntarles, Toño, Rique, maestra Monse, si quieren ahora empezamos por Monse. ¿Qué le sugieres, Monse, a tus practicantes cuando los recibes en tu clase? ¿Qué recomendaciones les das? Que pudieras hacernos un resumen eh, lo más breve posible, pero lo más sustancial para que podamos entender por dónde orientas el desempeño de tus practicantes, por ejemplo. Ok, de manera breve, pues me resulta la verdad muy complicado porque, bueno, cada persona es diferente. He tenido este ciclo, una diversidad muy amplia con respecto a practicantes de diferentes instituciones. Entonces, por ejemplo, la primera recomendación que yo hago es que no me observen, porque muchas veces terminan haciendo el trabajo que hace uno y ya no generan su esencia en cuanto a dar su clase. Yo prefiero que ellos lleguen, que experimenten, buscando, por ejemplo, lo básico, evitar lesiones y brindarles ahora sí que ese momento de gratificación, de felicidad, gratificación, autogratificación, perdón, que vivan ese momento con los alumnos, o sea, que disfruten, que se explayen, que experimenten, para que ellos poco a poco vayan creando este andamiaje de su estructura de cómo dar una clase de educación física. Porque siento que ahorita está muy limitado
este concepto de cómo puedo desarrollarme como maestro de educación física. Entonces siento que lo ideal ahorita es que lleguen con esta idea de qué manera puedo crear un impacto en mis alumnos, en los alumnos con los que estoy teniendo oportunidad de convivir, de enseñar, para que vaya forjando esta identidad profesional que en un futuro me pueda ser útil, que en un futuro me pueda servir como esta pasión de entregarme a lo que es mi profesión, ¿no? O sea, de verdad, ahora sí como el lema de la institución donde laboro, ¿no? El ser para servir. O sea, ¿cómo puedo de verdad crear esta identidad de cómo contribuir a una sociedad a través de lo que puede ser la educación física? Y anticipar un poco, Monse, no sé si te haya ocurrido, esta reacción natural en los muchachos, en nuestros alumnos, cuando identifican que la persona que está ese día en la clase es un practicante, es un aspirante, es una persona que se está preparando para desempeñarse en la carrera, en esta profesión, y esta reacción inevitable de los chamacos de decir, híjole, pues con qué nos vamos a encontrar, ¿no? No sé si te ha ocurrido, Quique, que de pronto te ven a ti y aparece el sol, pero de pronto ven al chico que hoy va o a la chica que hoy va a participar y de pronto la reacción de los niños es muy natural, ¿no? Sí, sí me ha pasado, profe. Y afortunadamente me ha pasado las dos vertientes, ¿no? El que, profe, denos la clase otra vez usted, aunque estén los practicantes, pero la otra también, ¿cuándo vienen los practicantes? Claro. ¿Y cuándo vienen los otros profes? Porque, digo, ellos, el director, las autoridades saben que son practicantes, pero yo la vez que llevé practicantes a Mealco, por ejemplo, para que vivieran esta parte de cómo se trabaja en la comunidad, son profes. Iban en segundo semestre, pero ustedes aquí son profes. Ustedes no son practicantes, ustedes son profes. Y es el profe tal y el profe y sus nombres, ¿no? Y esa parte de los niños, como dice Monse, de los alumnos, cuando te preguntan, cuando tú sabes que el chico hizo bien esta parte de practicar, entre comillas, y que los mismos estudiantes de la secundaria, de la primaria, te dicen, ¿cuándo vienen los otros profes otra vez? Sí. Y entonces cuando dices, chin, o sea, ya no me quieres a mí o yo estoy haciendo algo mal, pero también es esta parte de que ellos hicieron bien esta parte de tomar su identidad. Yo les decía a ellos, al contrario de Monse, yo digo, sí, obsérvenme para que no hagan lo que yo hago, para que ustedes hagan algo diferente, ¿no? Porque ya los niños, yo por ejemplo ya tenía 6 años en la escuela, entonces ya los niños ya saben mi forma de trabajar. Entonces sí, obsérvenme para que no hagan lo mismo que yo hago y a lo mejor ustedes traen algo más nuevo o algo diferente que les va a gustar a los niños y que los va a dejar marcados. Tuve la oportunidad de llevar 2 generaciones allá y las 2 generaciones totalmente diferentes, ¿no? Lo platicábamos, tenemos un chico con deficiencia auditiva dentro de la licenciatura. El chico, a pesar de traer su aparato, no hablaba con sus compañeros, no, llegó a la comunidad, tuvo que hablar y los niños después preguntaban, oiga, profe, ¿y cuándo trae a los profes otra vez? Y yo ya les decía, ¿no? ¿A cuáles de los dos? ¿A los que traje la primera vez o a los de la segunda vez? Y ya los niños pensaban, híjole, ya no hay a quién irle, ¿no? Pero, y obviamente también hay profes en los que me dicen, no, él de plano no, y tienes que hablar con él. Digo, yo soy muy ameno, muy a esta parte de hablar con ellos, con los chicos, y decirle, oye, ¿sabes qué? Digo, ahorita ya que estoy en la coordinación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, no? Y al igual lo hacía en la primaria. Yo veía a un niño que no trabajaba y yo decía, este trae algo. Y platicaba con él. Yo le decía inclusive al profe con el que tenía su clase, el profe de grupo, le decía, profe, permítamelo tantito. Y me lo llevaba a la otra clase, ¿no? Pero se desenvolvía y hablaba. Y esta es otra parte que la educación física nos gratifica, ¿no? El poder hacer que estos alumnos puedan trabajar con dentro de la clase de educación física y que los practicantes, y así se los comento, practicantes que yo tuve, que no querían ir a practicar, resultaron ser los mejores practicantes al momento de llegar a la escuela. Entonces, ese miedito se transformó en, va esto diferente,
y no me quería soltar a los grupos. Literal, este practicante que ni siquiera llegaba a la hora de irnos, de retirarnos a Mealco, no, después para sacarlo del grupo que tomó, fue complicado. Sí. Nosotros tuvimos, deben de saber, Toño y yo, en la escuela, en la ESEF, tuvimos maestros de didáctica. A mí, por ejemplo, me dio clases Rosalba Navarro, que era autora de un libro que era libro de texto en la ESEF. O sea, era particularmente estricta en el tema de las prácticas docentes. Y yo me acuerdo mucho que ella, por ejemplo, llevaba una rúbrica, en aquel entonces no se llamaba así, pero ella ya llevaba una serie de puntos que te evaluaba desde tu uniforme hasta la presentación, etcétera, tu preparación de tus clases. Y normalmente todos reprobábamos, es evidente, pero nos decía, nos felicitaba porque, no sé si te acuerdas, Toño, nos decía, aquí es en donde la tienen que regar, aquí es donde tienen el derecho a cometer errores. ¿Cómo te ha ido, Toño, en esta parte? Platícanos. Pues yo sigo equivocándome después de 30 años. Este, no, mira, te voy a comentar con los practicantes. A mí me gusta primero sí que me vean, porque al final somos el ejemplo y también como maestros vamos a ser el ejemplo. Después los integro, que sientan la clase para que sientan lo que sienten los alumnos. Eh, ya después los empiezo a soltar y parte de lo que dijiste ahorita, en cuanto termina, a ver, reflexión, esto estuvo bien, esto estuvo mal, esto te recomiendo que lo cambies, esto que lo modifiques, esto cuidado porque puede pasar. Una de las cosas que dijo esta Montserrat hace rato, creo que una de las cosas que más pongo interés es en la seguridad. Claro. Y ya también eso después va a ser otro punto, ¿no? Ahorita la seguridad de nosotros como maestros y de los niños creo que también ha sido parte de lo que ha generado vamos a decir, el nuevo concepto de educación física. Hace 30 años ni pensar en cuidarnos tantos como ahora, ¿no? Y entonces, ya desde ahí mi concepto de educación física es algo diferente a lo que es este momento. Ya te estoy dando otro punto después para que lo platiquemos. Pero Claro. los errores son parte de la experiencia y parte del aprender. Al final también platico muchas experiencias y les muestro todo lo que se puede hacer y al final decirles, educación física puede ser la materia más importante, pero depende de nosotros. Y peleenlo y las cosas se ganan. Es con lo que termino siempre mi trabajo con los practicantes. No sé si asiste bien, Rubén. No, muy interesante, les agradezco muchísimo. Y antes de pasar a otro nivel en la discusión, porque ustedes mejor que nadie conocen los contenidos de los programas, son quienes los adaptan, quienes los contextualizan, quienes los dirigen. Y antes de pasar al siguiente nivel de discusión, que sería cómo han evolucionado los conceptos y cómo ha también evolucionado la estructura de la clase, quisiera sugerirles, proponerles que terminemos de revisar lo que traemos listado, porque finalmente, para efectos de revisión, es lo que nos convoca, el hacer una revisión de todos los conceptos que han ido surgiendo y que tuvimos hoy oportunidad de recopilar. Entonces, si te parece bien, maestro Quique, podemos continuar a reserva de que publiquemos a través de la aplicación que nos lo permite, los contenidos y todo, pero que le hagamos una revisión muy rápida aquí. ¿Qué te parece bien? Sí, profe. Yo voy a rescatar primeramente uno de los conceptos de los que tenemos. Muy interesante en cuestión de esto que tocábamos anteriormente, de lo deportivo. Y rescato el enfoque biológico de Brach y Caparrós, que nos dicen, la educación física es un discurso de control del cuerpo, de construcción del cuerpo saludable y productivo, entrenable, capaz de grandes y bellos desempeños motores. Lo rescato porque por esta parte que platicábamos en lo deportivo. Y creo que va en esta parte biológica, ¿no? Entonces, no podemos dejar de lado ningún concepto de los que tenemos, así como los hemos estado recopilando
recogiendo, y me pareció así como que dije, híjole, este concepto entra aquí, por esta parte de lo deportivo. Digo, al final nos dice capaz de grandes y bellos desempeños motores. Y cuando tenemos esta parte de competencias deportivas, creo que ahí es donde vemos estos desempeños motores de los alumnos en su máxima expresión. Rescatando Sí, alguna otra, nos dice, por ejemplo, Francisco Lagardera, mediante este nombre se conoce la disciplina normativa que, formando parte de las ciencias de la educación, se ocupa de llevar a cabo determinado proyecto educativo a través de contenidos y estrategias metodológicas específicas que tiene en la corporalidad su referente óptico. Y esto nos lo dice en 1999. Y a lo mejor vamos a decir, híjole, 1999, pero esta definición yo la pondría junto con la anterior. sí, por su vigencia. Porque, exacto, y tendremos que complementar, como usted nos decía, a los alumnos que no van en los equipos representativos, a lo mejor los tenemos que llegar y complementar en esta parte. De En acuerdo. esta parte, por medio de los saberes, de los ya tan hablados actividades y saberes, y se complementa, ¿no? Una con la otra. Sí. Y esas son las dos definiciones que yo podría rescatar después de este momento como de debate, de Sí, opiniones, de sí. ecos que hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria y que se pueden complementar una con la otra, con lo que acabamos de hablar. Calzan muy bien, calzan muy bien. Y yo creo que inevitablemente, si les parece bien, ya por último, podemos muy rapidito revisar en su contexto global a qué se refiere este modelo educativo que se presentó en el 2017 y que hubo tanta controversia en sus contenidos, pero que a mí me parece que aborda, al menos desde mi perspectiva, de una manera integral el concepto de la educación física. Y dice que es una forma de intervención pedagógica que contribuye a la formación integral de niñas, niños y adolescentes al desarrollar su motricidad e integrar su corporeidad. Para lograrlo, motiva la realización de diversas acciones motrices. Ya después, en alguna otra oportunidad, analizaremos estos medios y métodos de los que dispone la educación física, pero en esta definición recoge estos aspectos que a mí me parece que son indispensables para comprender en su totalidad o al menos de una manera más global el concepto de la educación física. Lo retomo desde el punto de vista en el que dice, para lograrlo, para lograr esta meta, motiva la realización de diversas acciones motrices en un proceso dinámico y reflexivo, a partir de estrategias didácticas que se derivan del juego motor, y además en forma o traducidos en forma de expresión corporal. La iniciación deportiva y también el deporte educativo. Y termina diciendo, constituye en la escuela el espacio curricular, algo que hablaba Toño, el espacio curricular eh, a través del cual se moviliza el cuerpo. Es decir, a diferencia del resto de las asignaturas que conforman los programas educativos, en este caso obligatorios, es la única a través de la que hay una movilización del cuerpo, es decir, una corporeidad y motricidad, distingue muy bien un concepto del otro y permite fomentar el gusto por la actividad física. Y cierro esta parte de la definición poniendo énfasis en esta parte que yo mencionaba hace un rato, en la que si bien hay un grupo de niños cuyas cualidades, capacidades sobresalen en cualquier grupo que hemos tenido la oportunidad de dirigir, estos otros pequeños, estos otros chicos cuyas cualidades no son las mismas, aterrizan muy bien en esta parte de la definición. Dice, lo vuelvo a leer, esta corporeidad y motricidad que permite fomentar el gusto por la actividad física. ¿Cómo le damos la forma, Toño, Enrique, Monse? ¿Qué debemos reestructurar para que los niños se encuentren en su clase, en este espacio en el que se pueden expresar de manera
a través de los movimientos, ¿cómo le hacemos para que ellos logren encontrar el gusto por la actividad física? Creo que el hacer que el niño tenga experiencias que sean significativas, lo van llevando, lo van centrando para tener ese gusto. Entre más experiencias le demos de este tipo, pues nuestro logro va a ser mayor. No sé. Hace algún tiempo, Toño, nosotros el ESEF tuvimos como una guía pedagógica, los trabajos de Augusto Pila Teleña, en la que él decía que el descubrimiento guiado, que es este método, ¿no?, de enseñanza, le permitía a los niños descifrar qué era lo más importante para ellos en la clase. Quique, a tus alumnos, por ejemplo, el otro día lo hablabas muy puntualmente con respecto a la actitud que debes asumir como docente, pero ¿cómo transmitirle a estos chavitos, a los niños, a nuestros alumnos, en la edad de la primaria, en la etapa de la primaria, este gusto por el movimiento, esta integración de la corporeidad, esta creatividad motriz de la que habla, por ejemplo, Estrada Cajigal? ¿Qué estrategias implementas tú, Quique, para que los niños se encuentren ese gusto? Yo lo comenté en la primera reunión, profe, lo comento ahora otra vez. El ejemplo. El ejemplo a mí me ha funcionado mucho. Desde primero hasta sexto, las actividades son para ellos, pero las realizo con ellos. Entonces, digo, no me pregunten cómo terminaba el martes, miércoles, que tenía que dar 10 horas seguidas. Claro. Pero el gusto que yo les compartí a ellos era el gusto de quererme ver cada 8 días. Y es el gusto de que ahora me digan, profe, ¿cuándo regresa? Entonces, yo había veces que sí me preguntaba, ¿estaré haciendo bien? Y muchas veces me lo decían a mí, es que tú no puedes hacer eso, porque si a ti te pasa algo dentro de la clase de educación física, no te cubre esto, no te cubre el otro, no acá, no allá. Claro. Mi clase, es mi clase, ¿no? Y si algo me llegara a pasar, pues yo lo sé y lo absorbo, ¿no? Yo sé lo que puede pasar. Afortunadamente, nunca pasó nada, ni conmigo, ni con los alumnos, pero digo, la satisfacción de los niños de decirme, ay, profe, ya tan pronto se acabó la clase. Sí, ya se acabó y esto, el otro, ¿no? Entonces, creo yo que por el ejemplo, esa es mi mejor estrategia. El ejemplo y vamos, dificultades que tenía algún niño, a lo mejor, ahí vente, vamos a hacerlo juntos. Pongo el ejemplo claro, el salto de cuerda, ¿no? Muchas veces les dificulta el saltar la cuerda a ellos solos en lo individual, pero cuando ya le dices, hay que entrar a brincar la cuerda y que tus dos compañeros le están dando y hay que entrar, hay que contar y esto, el otro, y que tú lo agarres, y que muchas veces me decían, es que no agarres a los niños de la mano, pero ese empujoncito que el niño sentía ya después era, profe, jugué con mi papá en la casa o con mi mamá y los puse a saltar y salté yo con ellos, pero porque lo vi aquí. Entonces, la experiencia me ha dicho que mientras tú lo hagas, con el ejemplo, los niños lo van a seguir haciendo. Durante alguna época, Monse, había una discusión entre los maestros que recibían a los niños de primaria en secundaria. Entonces, había esta como especie de controversia de por qué no les enseñaron, por qué no desarrollaron, por qué no estimularon. Ignoro si permanezca vigente, ¿Te iba a Monse, decir pero... había? Había. Vas, Monse. pero... ¿Qué hicieron los de preescolar? Vas, Monse, tíranos. Pero tu Ahorita, por perspectiva, ¿cuál ejemplo, es? que el maestro Enrique dice del salto de cuerda, de verdad no sabe cómo batallo yo con chicos de secundaria en ese aspecto. Y bueno, ya no busco hacerlo tan, ay, es que ¿qué les enseñó su maestro? Ay, es que, o sea, no caer en ese sentido. Creo que al final, pues como hemos trabajado desde el principio, o sea, cada quien tiene su concepto, cada quien termina definiendo qué trabaja en la clase
qué le resulta útil, qué a veces termina seleccionando para ver los progresos en los alumnos, y que cuando llegan a secundaria, pues a lo mejor no coinciden, ¿no? O uno espera a lo mejor más desarrollo motriz por parte de los mismos, pero pues finalmente ahora así como hemos hablado, ¿no? Es terminar adaptando lo que nosotros tenemos, lo que queremos trabajar, lo que queremos buscar en este sentido, la sistematización, y buscar ese progreso, o sea, ya no estancarnos como en eso de, ay, no hicieron nada, que trabajaron, no saben, como evitar ya exhibir. Yo creo que socialmente ya tenemos esta carga de que se viene el concepto de educación física y, bueno, en lo personal, para eso se estudia, o sea, así como de, entonces como que ya evitar que ahora entre colegas, o sea, sigamos cayendo en eso. Ok, bueno, sí tienen tarea los de primaria, pero pues bueno, a nosotros nos toca mejor impulsar un poquito más. Y a lo mejor llegan porque ahorita ya en preparatoria tienen lo que es cultura física, ¿no? Y ya no tienen la condición física o no saben ni siquiera qué es actividad física, etcétera. Entonces, pues creo que va a ser algo de nunca acabar. Creo que también tienen que ver muchísimo los alumnos, la forma en la que perciben la materia, la forma en la que se le brindan las experiencias, y pues a lo mejor no caer en el sentido de con uno que me aprenda, con uno que trabaje, o sea, ir ampliando esta cantidad, pero pues sabiendo que pues sigue siendo una posibilidad, que pues que como trabajamos con seres humanos, es muy difícil hacerlo todo bien mecánico. Claro. Entonces, ok, cómo lo va adquiriendo cada uno? ¿Cómo lo va aprendiendo? ¿Cómo lo va aplicando? ¿Cómo es posible que sí acceda a esta memorización, a este recuerdo de que sí ya lo trabajó? Pues es únicamente brindando estos escenarios, pero a lo mejor una vez que ya terminan con un maestro, ya no lo vuelven a vivir. Y pues si no se vive, se olvida, a menos que haya sido muy significativo. Pero pues ahora sí que es de cada uno, responsabilidad de cada uno como maestro de educación física. De acuerdo. Hay Ahorita, un Rubén, estudio, sí, ahorita que Antonio. hablaba Monse, creo que también hay otro factor muy importante, el contexto, ¿no? Ahorita ya decía Enrique, el estar en comunidad, en estar en un lugar urbano totalmente, pero inclusive dentro del urbano puede haber dos contextos totalmente diferentes. Y eso al final también es un factor que nos indica hacia dónde tenemos que llevar nuestra educación física, nuestra clase, porque nuestras necesidades al final también van a ser diferentes, ¿no? Entonces, creo que es otro factor que tenemos que considerar mucho. Sin duda. Y como parte de ir cerrando esta parte de los conceptos y de la exposición, yo quisiera proponerles una dinámica. Yo veo la educación física desde afuera y me explico muy brevemente. Yo no tengo una labor docente como la que ustedes desempeñan. La orientación de mi carrera ha sido completamente distinta y yo tengo una perspectiva a lo mejor desde fuera. Entonces, yo lo que percibo, y esto quiero ponerlo a su consideración, a ver si lo podemos analizar muy brevemente, es que hay un formato de clase, vamos a decir, tradicional, en el que se insertan una serie de contenidos de acuerdo a aspectos que ustedes, por supuesto, detectan a través de un diagnóstico y que determinan tanto la temporalidad como los contenidos propiamente traducidos a actividades, clases concretamente, ¿no? Yo lo percibo así desde afuera y por eso hago énfasis ahí. Yo tengo la percepción, y eso es lo que quiero que ustedes me hagan favor de opinar, de que una cosa es lo que ustedes aplican en una clase y otra cosa son los contenidos de un programa que a mí personalmente me parece que está desarticulado, que está un poquito desacompasado y que de pronto, más que fomentar el desarrollo motriz en los muchachos, de pronto a veces hasta impide estos avances significativos en el desarrollo de los muchachos, de nuestros educandos. Ustedes desde dentro, desde el desarrollo de sus clases, de sus sesiones diarias, perciben que hay alguna diferencia, hay alguna distancia, Toño, que se ha dado
entre lo que tú tienes que desarrollar como contenidos y lo que el programa específicamente, en algunos formatos inclusive muy estrictos, o sea, este llenado de los planes de clase es ya toda una ciencia, ¿no? Y requiere de unos conceptos estrictos que si no se siguen, pareciera que no, por sí mismos, no logran alcanzar el proyecto. ¿Cómo lo percibes, Toño? En el sentido de que nos ha tocado a ti y a mí vivir, primero como alumnos y después como docentes, tantos cambios en los programas. Mira, creo que eso ha sido una ventaja de tantos cambios en los programas, ¿no? Porque ya me permite Sí, tener una visión desde muchos aspectos. desde luego. Para mí la planeación es básica, es importante y de verdad que yo no lo veo como un trabajo administrativo, una carga más complicada. La verdad yo siempre lo he visto como un instrumento para llegar y dar mi clase mejor. Eh, Al final los principios que nos ponen los perfiles, no sé, creo que no están muy alejados de lo que nos gustaría a nosotros llegar y cumplir, ¿no? A lo mejor la forma en cómo nos lo piden que lleguemos es lo que no nos gusta o creemos que están desfasados y no cumplen o no consideran nuestra realidad. Entonces ahí es donde nosotros lo adaptamos para que esos contenidos, el fin es podemos estar de acuerdo, los contenidos los adaptamos y le damos el orden que nosotros creemos que es lo mejor para lograr eso que al final queremos que se queden los alumnos. Eso sería mi punto de vista. No sé, Enrique Sí, o se me hace Monse, muy ¿qué opina? interesante. Sí. Adelante, adelante. Bueno, a mí me resulta interesante, pero más bien como que nunca lo había reflexionado como lo comenta ahorita el doctor Antonio. Efectivamente, o sea, creo que yo los leo, los perfiles de egreso, y es wow, qué padrísimo, ¿no? Que todos los alumnos egresen de esa forma, ¿no? Sin embargo, pues la realidad muchas veces pues difiere con lo que se quiere lograr. Sin embargo, resulta como ahora sí que es el orientador, o sea, sí no está muy apegado a la realidad, pero pues es lo que nos permite orientar hacia dónde, o como no perder, porque al menos en lo personal, a mí sí me pasa, ¿no? Sobre todo cuando me involucro a un grado de, no, sí, para la siguiente clase vamos a hacer esto, pero a lo mejor porque yo ya me piqué también en ese sentido, digo, no, tienen que terminar la actividad, la reta, el propósito, etcétera. Y en mi planeación ya seguía otra dinámica, ¿no? Otra actividad. Entonces, no, a ver, aterriza y hacia dónde vamos. Entonces, creo que en ese sentido sí son prescindibles para nuestra práctica, pero pues a veces sí no asemejan a lo que uno pues lo que uno vive. Entonces, pues estos cambios que se han vivido, entre que suelen ser tediosos en esta cuestión administrativa del cambio del concepto, porque básicamente considero a veces que es lo mismo, nada más que lo van ahí cambiando, buscando sinónimos y demás, pero esta libertad que ya están permitiendo al docente, al menos ahorita con esto de la nueva escuela mexicana, siento que puede ser un parteaguas para algo más interesante en cuanto a la práctica. En este sentido de que, ok, no tengo horas deportivas, pero pues puedo aterrizar un contenido directamente con eso. Y ya no hay nadie que me diga, oye, ¿por qué no estás haciendo dinámicas de expresión corporal? Ah, ok, sí, le estoy trabajando, pero bajo este ámbito, etcétera. Siento que en este sentido sí ya tenemos esta libertad. Está este riesgo de a lo mejor de perdernos un poco si no nos sabemos orientar, si no nos apoyamos de verdad en nuestra planeación, pero pues es ahora sí que un reto interesante y que en lo personal resulta, pues ahora sí que de mucha incertidumbre, pero con ¿cómo decirlo? Pues con estas ganas de experimentarlo, ¿no? Ok, viene este nuevo programa en un corto periodo de tiempo que vivimos, así del 2017 ya no lo están cambiando otra vez, bueno, pues Sí, a ver qué sale, ¿no? O sí. sea, a mí eso es lo que me brinca un poco, a lo mejor en este sentido, que no tuvimos tanta oportunidad de aplicarlo en comparación a otros programas que se han trabajado.
Así es. Pero bueno, ahora sí que son gajes del oficio y pues te adaptas o mueres. Se vale Quique, equivocarse, parece, ¿eh? Se vale equivocarse. por supuesto, ya decía Rosalba Navarro, si no lo hacemos aquí, pues entonces ¿en dónde? Quique, parece haber, tanto en la intervención del doctor Toño como de la maestra Monse, parece haber la aceptación de que hay una discrepancia clara entre conceptos y programas. O sea, y hay ahora, además, adicionalmente, hay la libertad para que tú puedas adaptar tus contenidos de acuerdo a una serie de parámetros, ¿no? El otro día que me reuní contigo, que estábamos perfilando los contenidos de la reunión, tú mencionaste dos temas muy importantes. El primero que es preocupante y es el hecho de que ahora este programa nuevo del 2022, del que si pudieras hablar así brevemente, que hay hasta inclusive hay un juicio, ¿no? Hay un procedimiento a través del cual están ahora recursándolo, ¿no? Ahorita tú nos platicarás. Pero tú percibes también esto, Quique, hay esta discrepancia que de pronto se empieza a acrecentar entre conceptos y programas propiamente. Sí, profe, sí la hay, pero mm, digo, no todo cambio es bueno ni todo cambio es malo, ¿no? Entonces, yo aplaudo esta parte también de que nos den más libertad, entre comillas. Yo sí lo digo entre comillas, porque muchas veces nuestras autoridades nos piden otra cosa, ya lo platicábamos la otra vez con el profe Toño también. Y lo que yo me he llevado de esto es, yo defiendo mi educación física. Ok, ¿Por qué? Porque yo sé lo que estoy trabajando, yo sé lo que trae mi planeación y muchas veces lo que es la planeación no es lo que estás haciendo en cancha, pero digamos es un ideal la planeación. Pero tú puedes llegar y los niños no te van a hacer lo que tú traes en tu planeación y la tienes que cambiar en ese momento, ¿no? Y para tu mala suerte en ese momento llegan a observarte. Entonces te piden tu planeación y te dicen, no es lo que estás haciendo, ¿no? Pero tienes que defender tu educación física, el por qué hiciste ese cambio y por qué la planeación es flexible, ¿no? Eh, no está tan cerrada la planeación, como nos comentaba la primera pregunta, profe, de decir, y lo vemos con los chicos ahorita en la licenciatura, si ellos no llevaran un guión, como lo es la de planeación, acuerdo, de acuerdo. estaríamos recibiendo críticas a más no poder, ¿no? Entonces, por eso la planeación, digo, es ahí el punto importante, pero tienes que defender tu planeación, tu educación física, porque tú es tu clase. Y en el otro punto, digo, hasta donde yo sé y se veía venir y se escuchaba la nueva escuela mexicana, pues por ahí a alguien se le ocurrió, ah, no me gustó, vamos a meter un amparo, vamos a contra la ley, como siempre, ¿no? Digo, está mal que lo diga, pero como mexicanos que no nos gusta y ahí andamos tras de la ley. Y pues por ahorita se sigue con el proyecto en algunas escuelas, lo comentábamos, profe Rubén, pero también hay mucha desinformación en esta parte de qué procedió con el amparo, si procedió o no Sí. procedió. Y digo, porque hasta los padres de familia estaban ahí incluidos, ¿no? Entonces, digo, inclusive, como el profe Toño lo comentó en un principio, encontrar el nuevo programa de la nueva escuela mexicana ahorita, No es digo, fácil, ya de todos lados está borrado, ¿no? Hay uno sí. nuevo, puedo compartirles que por ahí sé que hay una nueva versión. Sin embargo, pues apenas va a ir ahí como dándose poco a poco, ¿no? Pero creo yo que es más esta parte de un tema político-social, a un tema que nos atañe a nosotros en la educación. Sí, se me hace muy interesante lo que mencionas y adicional a esto parece ser que hay algunas regiones en las que ya se está implementando el programa, en algunas otras no, y todavía esta controversia creo que va a tardar tiempo en resolverse, pero bueno, volviendo a nuestro tema, volviendo a lo que nos ocupa, que era abordar los conceptos y todo, nosotros no somos nuevos en este análisis, ya hay algunos otros trabajos del que me voy a permitir leer uno para que ya vayamos empezando a cerrar esta sesión y es un estudio que se hizo con 200 maestros de educación física que elaboran a nivel de educación física básica y que actualmente tienen una plaza
por lo tanto se desarrollan como docentes actualmente. El objeto de estudio, mejor dicho, el problema de estudio, disculpen, es identificar los factores que tienen mayor relevancia en las prácticas, en las clases directas, con la intención de definir qué ha tenido prioridad, qué tiene prioridad, considerando el tiempo de clase, considerando circunstancias ambientales, considerando los torneos deportivos en los que hay que participar, y ellos resaltan 3. El primero de ellos es la educación física percibida a través de la motricidad, la educación física percibida a través de la iniciación deportiva o el deporte propiamente, y la educación física percibida a través de la recreación, el valor del juego concretamente. Yo les preguntaría para que vayamos cerrando, ¿coinciden en estos 3 ejes? ¿Les parece a ustedes que habría que agregar alguno? ¿Les parece a ustedes que no, que este estudio no tiene un fundamento porque no reúne las condiciones reales de lo que los muchachos, los educadores, perdón, nuestros alumnos están esperando? ¿O cómo lo percibes, Toño? Los 3 aspectos, sí, inclusive lo único que a lo mejor vamos cambiando dependiendo del grado es el porcentaje al que le damos más importancia a cada uno. Yo a lo mejor agregaría un cuarto, a lo mejor metido un poco a fuerzas, que sería la parte de salud, que a lo mejor no están metiendo muy a fuerza como vida saludable, y que yo he chocado en algunas cosas, porque a lo mejor no lo veo, yo creo que la parte del médico la tendría que ver un médico, Claro. pero sí hay un aspecto en la salud que nosotros lo podemos ver desde la actividad física, que es en la que podemos retomar. Y te digo, sí, a lo mejor nos lo están metiendo muy a fuerza, pero que sí podremos considerar desde el punto de vista que te estoy dando. Educación física, actividad física para la salud, no como desde el aspecto de medicina. No sé De también acuerdo. qué opine Enrique o Monse. Enrique. Adelante. Sí, yo estoy de acuerdo también. Sí, los 3 aspectos, va a depender del porcentaje en cada nivel. Diferente en los 4 niveles de educación básica, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Y ahí va variando, ¿no? Igual creo yo que va variando también esta parte de la salud, de cómo manejamos la salud. Digo, no somos médicos y si lo decimos a los chicos, no somos médicos para poder tomar o poder dar algunas pláticas más a fondo, pero sí poder trabajar desde la educación física en pro de la salud, o por lo menos llevar a cabo ese hábito o fomentar ese hábito de la actividad física para la salud, el deporte para la salud y la educación física para la salud. Gracias, Quique. Monse, ¿cómo lo percibes? En lo personal, coincido con mis compañeros. Sin embargo, también me gustaría añadir, o bueno, ligar a los aspectos de salud, lo que es la parte emocional. De verdad que muchas veces es muy complejo que tengan oportunidades de expresión de sus emociones. Y a veces como maestros también limitamos estas expresiones, ya sea por tiempos, ya sea por la actividad, ya sea por el enfoque que le estamos dando. Entonces creo que sí sería prudente brindar también esta oportunidad, este escenario donde la educación física como medio de expresión emocional. O sea, no como un limitante, no como algo incluso esporádico, ¿no? O efímero únicamente en lo que es la clase, sino que este mismo trascienda, que esta emoción que esta persona vive la pueda expresar en diferentes escenarios, no solo lo que es la clase, buscando este equilibrio que muchas veces, del que tanto se habla incluso en la actualidad, pero de verdad que es muy necesario porque muchas veces, sobre todo a lo mejor en lo que es la secundaria, los chicos viven un caos emocional sorprendente. Y cuando los problemas son más fuertes, pues obviamente las cosas pueden complicarse si no se canalizan de la mejor manera. Entonces, en lo personal yo agregaría este ámbito. Sí, se me hace muy interesante. Y regresamos, perdón, profe, regresamos a uno de los Adelante. conceptos que mencionó Así el es, profe Toño, ¿no? exacto. El equilibrio entre cuerpo, Exacto. mente y alma. Y digo yo,
para ya ir aportando en este cierre, profe, yo me quedaría con eso, el equilibrio que la educación física puede dar a través de estos tres factores, el cuerpo, mente y el alma. Sí, yo, si me permiten, para aportar un punto de vista adicional con respecto a esta conclusión, recuperando sus intervenciones, a mí me parece que ustedes han expuesto la necesidad de generar un nuevo paradigma en cuanto al desempeño de la labor que desempeñan, que ustedes realizan como educadores físicos, a la luz de una serie de realidades que hace rato lo comentaban, se han ido dando por consecuencia de una pandemia que no se había presentado hace 100 años y que ahora nosotros tuvimos que enfrentar, resolver y pues de alguna manera adaptarnos a esa circunstancia. Por lo tanto, este nuevo paradigma del educador físico me parece urgente y sobre todo a mí me parece que mientras estas políticas no sean integrales, estas políticas no articulen eficientemente todos estos aspectos que ustedes han mencionado, incluyendo por supuesto el emocional, me parece que el concepto esencial de la educación física, que es el desarrollo humano como factor básico a través de la educación, es decir, a través del movimiento, se diluye. Miren, a mí me parece, y vuelvo a insistir en que yo lo veo desde una perspectiva de fuera, me parece que las aportaciones que ustedes han hecho, sus intervenciones en esta sesión, se me hacen tan valiosas que sí me parece que están imponiendo la necesidad de una discusión bastante más profunda con respecto a cuál es o cuál debería ser la actitud de este nuevo educador físico, ¿no? Y que después podamos traducir esta conclusión a nuestra labor como formadores de educadores físicos, porque es evidente que el modelo tradicional, en el que previo a la pandemia y ahora a la luz del desarrollo de la tecnología, ya me parece, Toño, que está perdiendo vigencia, ¿eh? Me parece que es necesario darle una revisadita para que podamos ajustarnos a estos nuevos tiempos y podamos ser capaces, repito, de no diluir el concepto fundamental de la educación física, que es el desarrollo humano integral a través del movimiento. Yo, esa sería una parte de la conclusión a la que yo me atrevería a llegar recuperando todas sus intervenciones. No sé si tengan algún comentario adicional, si no, con esto terminaría. Los escucho. Ahora sí que creo que va a ser un tema de verdad de nunca acabar. Creo que vamos a seguir emanando más y más y más conceptos porque pues cada quien tiene una perspectiva, cada quien tiene una realidad. Sin embargo, pues todo se orienta a que buscamos que esto progrese, que esto mejore. Entonces, siempre vamos a estar bajo esta idea de, ay, si ahora hacemos esto, ay, si ahora surge esto, y si lo ligamos a esto, ¿sí me explico? Entonces, resulta muy interesante escuchar diferentes opciones, diferentes puntos de vista. Entonces, ahora sí que, pues, de verdad que se logre concebir la educación física como un estilo de vida, no como una materia, no como la disciplina, sí con estos aspectos científicos, pero o sea, de verdad como un estilo de vida. O sea, ¿qué ha hecho la educación física por mí? ¿De qué manera puedo transmitirla a mis alumnos para que la puedan vivir cotidianamente como lo que es? O sea, el cuidado de tu cuerpo, el cuidado de tu espíritu y el cuidado de esta parte psicológica. Gracias, Monse. Yo quiero aprovechar para agradecerte muchísimo tu participación, tu presencia. Me parece que nos has dado un golpe de calidad muy importante. De verdad me siento muy agradecido, muy honrado de haber tenido en esta reunión. Ojalá que puedas continuar participando, aportando tu experiencia, tu perspectiva que se me ha hecho muy fresca. Nos has puesto a los tres a razonar, a reflexionar sobre lo que has aportado en esta sesión y de verdad te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la paciencia. Y pues Al cualquier contrario, cosa aquí estamos. gracias. Quique, para cerrar, hay un reto que tenemos que asumir como docentes de la materia, pero también ahora como formadores de educadores. ¿Cómo lo percibes? Tú tienes ahorita esa responsabilidad.
un reto grande, profe. Sí. Un reto No grande. quise ponerte demasiada presión, pero es evidente Sí. que te toca una parte complicada, ¿no? Sí, es un reto grande para nosotros formando los nuevos educadores. Y educadores del cuerpo, no educadores físicos, recreativos o deportivos, pero fíjese que yo quiero recoger algo aquí de lo que dijeron. Urge esta discusión. Urge porque, no sé si lo recuerden ustedes, cuando Ana Gabriela Guevara mencionó que los malos resultados en las competencias internacionales se debía a la mala educación física que teníamos en el país. Y yo preguntaba, ahora, ok, va, ya nos echaron la pedrada, pero ¿qué se está haciendo por esa educación física, no? Claro. Entonces, por eso es que urge y de verdad le agradezco, profe, que se abra este foro, porque con la experiencia de todos nosotros vamos a poder, yo creo, por ahí hacer algo y hacer ruido por la educación física. Gracias, Quique. También quiero aprovechar para agradecerte. Yo sé lo que significa el que tú nos hayas hecho favor de acompañarnos. Sé todo lo que tuviste que adaptar, todo lo que tuviste que poner en su sitio para poder estar aquí hoy. Ha sido, de verdad te lo digo, una aportación valiosísima. Me siento muy orgulloso y muy satisfecho de todo lo que nos has hecho favor de compartir, porque pues tú estás ahí en el día a día y ahora desde las dos perspectivas. Y finalmente a Toño, a quien no puedo agradecerle suficiente el tiempo que se da para participar, para aportar, para todo lo que él hace por estos esfuerzos, por este ejercicio en el que hacemos todos nuestro punto de vista con la intención de que esto trascienda y de que se dé un punto de quiebre, me parece a mí necesario, a la luz de todo lo que ha ocurrido en estos últimos 2 años y que me parece que vale la pena hacer una pausa para valorar, para poder analizar con la profundidad que esto amerite, hasta dónde podemos nosotros contribuir para adaptarnos a estos nuevos tiempos. Toño, de verdad, muchísimas gracias. Es un honor y un privilegio tenerte aquí y yo sé también todo lo que has sacrificado por acompañarnos y pues no tengo más que palabras de gratitud para ti, amigo. Pues gracias. Sigamos adelante. Pues sigamos adelante, agradecerles a todos los que nos acompañaron, a los que nos siguen, a los que nos han criticado. Nosotros aquí no manejamos verdades absolutas. Nuestras aportaciones no son la filosofía ericksoniana. Te lo dije a alguien por correo cuando me hizo una crítica que agradezco muchísimo, pero nosotros manejamos nuestro punto de vista, nuestras perspectivas, nuestra experiencia y lo que sí también agradezco es que se tomen el tiempo para escuchar lo que tengamos que decir y que en función a lo que ustedes vayan escuchando, pues nos hagan cuestionamientos, es válido. Y pues también pedirles que si hay algún tema que quisieran que desarrolláramos, pues nos hagan favor de sugerirlo y nosotros aquí estaremos para única y exclusivamente aportar nuestro punto de vista. No tenemos la verdad absoluta, eso es una realidad. Simplemente es el resultado de una trayectoria que ahora ponemos aquí en la mesa para que pues, se analice junto con nuestros participantes. Muchas gracias a todos nuevamente. Ha sido un privilegio y seguimos en contacto para seguir desarrollando estos temas. Que tengan todos muy feliz día. Muchas gracias. Gracias.